Hola amigos aspirantes a defensores públicos de aquí de la Escuela Nacional de la Judicatura. Con ustedes estamos sus docentes Rodolfo Valentín Santos y Marcia Ángeles, quienes conjuntamente con la licenciada Laura Rodríguez vamos a compartir con ustedes el curso de técnicas de litigación 2. Recuerden que ya estuvimos conociendo durante el siglo pasado todo lo que tiene que ver con técnica de litigación 1, en la cual trabajamos las medidas de coerción, todo lo que tiene que ver con las soluciones alternas, la medida de coerción, también trabajamos con la audiencia preliminar. En fin, estamos ya preparados para comenzar a conocer el juicio de fondo, Valentín. ¿Qué te parece? Un aspecto importante, mi querida compañera Marcia, el juicio de fondo, un aspecto importante en el proceso penal. En el juicio de fondo es donde se separan los niños de los abogados litigantes. Los niños de los abogados litigantes. Es donde se separan los defensores de los abogados ordinarios. Y recuerda que la gente va a los procesos a ver a los defensores públicos conociendo juicios y sobre todo porque les encanta la forma como los defensores públicos manejan la litigación y hacen los interrogatorios. Es que necesariamente el defensor público debe de distinguirse entre los abogados ordinarios. Y esto se debe a las técnicas de litigación y a las habilidades que adquieren aquí en la Escuela Nacional de la Judicatura. Sí, pero para conseguir esas habilidades necesariamente tenemos que trabajar varios temas y ustedes tienen que hacerse especialistas en ellos. Esos temas son tratados por sus docentes a través de este curso que será dividido en 4 módulos, Valentín. Y me parece razonable que entonces comencemos trabajando con la parte media, la conexión entre la audiencia preliminar y el juicio de fondo. Correcto. Muy bien. Cuando tú hablas de eso, o sea, me estoy trasladando en el artículo 305 del Código Procesal Penal. Es como el cordón umbilical entre el término de la audiencia preliminar y el inicio entonces del juicio de fondo. Exacto. Entonces, ¿qué podría pasar ahí en ese término de tiempo? En ese término de horas, de días, o de una semana, o de un mes. Bueno, el Código Procesal Penal establece qué tiempo debe mediar para llegar realmente desde la audiencia preliminar hasta el juicio de fondo. Además de que cuando te notifican para conocer el juicio de fondo te dan 5 días. Solamente 5 días. Para presentar los incidentes o las excepciones que tú entiendas pertinentes. Eso quiere decir que yo debo de andar rápido. Más el orden de la prueba. Sí. Sí. Aunque el orden de la prueba no es obligatorio. Recuerda que lo hacemos si lo entendemos pertinente, pero si no, ya en el juicio de fondo, pues decidiremos el orden en que vamos a presentar las pruebas. Muy bien, por lo que en el curso de litigación 2 nosotros vamos a ampliar qué se puede hacer desde el punto de vista del artículo 305 del Código Procesal Penal y lo que no se puede hacer o lo que no se debe de hacer. Bien, excelente, por estrategia y técnica. Claro. No vamos a decir tigueraje porque se oye no. muy ordinario. Claro que no. Desde el punto de vista jurídico. Así mismo. Desde el punto de vista jurídico. También, Valentín, es necesario que los aspirantes conozcan todo lo que tiene que ver con los principios del juicio oral, que no necesariamente son los principios del proceso penal. Aunque en el artículo 3 del Código Procesal Penal, cuando hablamos de juicio previo, tenemos consignados esos principios del juicio oral. Excelente, Marcia. Cuando estamos hablando acerca de los principios del juicio, no estamos hablando de los 28 principios del Código constitucionalizado que está en el Código Procesal Penal. No es de eso que estamos hablando. No, estamos hablando de qué entonces. Yo me imagino que de la oralidad, principio de oralidad. Claro, como principio pilar del proceso penal. Excelente. Principio. Hablamos de inmediación, hablamos de contradicción. Hablamos de concentración, en fin. Y el principio de publicidad, porque no solamente juzgan los jueces, juzga también el público que está ahí presenciando o pendenciando los procesos. Y que al final es quien termina legitimando esas decisiones que van dando los jueces. Y ahí es donde yo digo que la mayor satisfacción se lleva el defensor público, cuando el público es el que dice que tremendo defensor se gastó ese imputado. Vamos detrás de ellos, aspirantes, vamos detrás de ellos, pero sobre todo vamos detrás de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Sabes que también hay un punto que es muy importante y que debemos tocar, que es el punto relativo al alegato de apertura. ¿Sabías que muchos abogados no saben hacer alegato de apertura? Y no lo saben porque lo confunden con la teoría del caso y son aspectos
totalmente distinto, totalmente diferente. Lo que pasa es que como son familia, piensan que la teoría del caso es lo mismo que la legalidad. No, jamás en la vida, jamás en la vida. Y el discurso de apertura podría ser, si le encontramos algún tipo de definición, podría ser la consecuencia de una teoría del caso. Claro, por eso mismo. La presentación, la puerta de entrada Claro. de mi proceso. Exacto. Y yo decía que solamente dando usted la calidad, usted ya le está diciendo al juez para que usted da y para que no da. Eso es. Pero el alegato de apertura es tan importante que ya el juez ahí marca el terreno del cual va a navegar ese defensor público, Sí, el porque discurso de apertura. Recordemos que el juez no estuvo en el lugar de los hechos, pero el juez necesita tener una visión integral, general, más o menos Correcto. de qué es lo que se va a ver ahí. Correcto. Imagínate tú que tú comiences hablándole al juez y le digas, en este caso, la fiscalía acusa a nuestro representado de haber ocasionado un homicidio voluntario, y nosotros vamos a demostrar que aquí lo que hubo fue una legítima defensa. Ya el juez está alerta de que tiene una posición por parte de la defensa de que se pudiera establecer que hubo una excusa de legítima defensa, una circunstancia eximente de responsabilidad, o que tenemos, si ciertamente se habrá dado o no, el homicidio voluntario que establece la fiscalía. Entonces, para eso que esté la legal. Entonces, maestra Marcia, lo que me está diciendo es que un discurso de apertura es prácticamente una promesa. Sí. Y esta promesa debo yo de ser fiel a ella. O sea, cumplir esta promesa de que se va a dar lo que yo he dicho. Pero cuidado, no prometas nunca lo que no puedes cumplir. Jamás en la vida. Eso es un error garrafal de los abogados. Claro. Y si acaso tú no tienes los insumos para tú cumplir con la promesa que diste, ¿cómo tú vas a quedar como defensor público? No solamente delante de los jueces y los operadores del sistema, delante de ese público. Sí. Y sobre todo delante de tu usuario. Dios mío, pero mi Terrible. abogado que estés inventando y no pudo hacer nada. Terrible. Que el primer juzgador de nosotros es usuario, porque El a usuario. él nos debemos. El usuario. También, distinguidos aspirantes a defensores públicos, vamos a trabajar el tema del módulo número 3. Y en este módulo vamos a tratar el tema más fascinante, y es como el eje central de este curso, que es el interrogatorio. Dios mío, el dolor de cabeza de la mayoría de los abogados, porque no todo el mundo sabe hacer el interrogatorio, permítanos decirles. Sin embargo, ustedes van a salir de aquí con todo ese conocimiento. Por eso necesitamos que desde ahora el break que ustedes puedan buscar, tener en estas vacaciones, deben necesariamente utilizarlo para leer todo lo que tenga que ver con los interrogatorios. El directo, el redirecto, el contrainterrogatorio, el recontrainterrogatorio, y un aspecto también importantísimo, las objeciones. Mi tema favorito. Me encantan Las objeciones. El abogado que no sabe de las objeciones vive y permite que permanentemente le pasen elefantes. Para que sepas, inclusive la única manera de nosotros destruir la teoría de caso muchas veces a través de las objeciones, de no permitir que la contraparte pase una pregunta que pudiera ser la que le da forma, la que le da cuerpo a su teoría de caso. Correcto. Pero es lo que tú dices, si no sabemos objetar, vamos a tener serios problemas en un interrogatorio. Por lo que cada uno de ustedes deberá de aprender que nosotros le vamos a enseñar más de 25 tipos de objeciones, y distinguirla. Inmediatamente surjan las preguntas. Así es. Inmediatamente, distinguirla una de otro. Porque los que saben, los doctrinarios que saben de este tema, y nosotros permanentemente vivimos leyéndolo y estudiándolo, dicen que es una de las partes más difíciles de la técnica de litigación. Pero cuando lo aprendes, cuando lo ejercitas cotidianamente, te sabe a lechuga. Es buenísimo. Óyeme, tú juega y relaja con esto. Claro que sí. Y relaja con Entonces, esto. ¿sabes qué, Vale? También nosotros tenemos que trabajar aquí lo que tiene que ver con la acreditación de los testigos, ¿verdad que sí? Con la cualificación de los peritos, porque tú traerás un testigo y no decirle al juez la categoría de testigo que tú estás trayendo, la credibilidad que puede generar la información que trae ese testigo. Y el perito. Es que necesariamente hay que cualificar al testigo, cual que sea.
Y cuando hablamos de cualificar al testigo, estamos diciendo que ese testigo debe tener un vínculo con ese tribunal. Es decir, señor tribunal, le estamos trayendo una persona seria, responsable de trabajo, con familia, entonces por lo tanto debe ser creíble. A eso es que se refiere, debe ser creíble. Debe ser creíble. En ese sentido hay una diferencia entre los testigos ordinarios y los testigos que son peritos. Hay una diferencia. El perito debe ser también cualificado, pero de una forma distinta al perito ordinario, porque este tiene que dar calidad del oficio que realiza. Calidad habilitante, como dice la resolución 3869. Excelente. Sobre eso también nosotros vamos a hablar en el tema, en este curso de litigación 2, también vamos nosotros a hablar sobre. No es lo mismo una persona que no sepa nada y alguien que sí tenga una experiencia, que pueda dar una mejor visión. Marcia, mira, un aspecto importante, y tú lo dijiste, que también vamos a tocar. ¿Cómo se incorporan las pruebas? Se incorporan las pruebas. Autenticar. Sí, ustedes deben de recordar todos de que hay cuatro tiempos para las pruebas, que es la recolección, la acreditación, la valoración de parte de los jueces, pero antes de la valoración está la incorporación de pruebas. ¿Cómo poder incorporar una prueba que me ha sido acreditada en audiencia preliminar, pero cómo incorporar una prueba nueva también en el juicio? Que es una parte importante, que ahí necesariamente debo de provocar yo una situación para que se dé. No es que va a surgir de manera automática. No, del aire no. Técnicamente hay que crear la situación. El fiscal no nos la va a crear. Ni el juez tampoco. Debemos hacerla nosotros. Y eso es lo que le vamos a enseñar. Muy bien. Pero si ya tenemos todo eso, Valentín, tenemos armado el cuerpo, lo único que nos faltaría entonces sería enseñarles cómo hacer un buen alegato de cierre. Pero eso es lo más importante. Sí. Y ahí es donde también el defensor litigante llama la atención, tanto a los jueces, al fiscal y al público. Claro. Porque es el discurso forense. Y le da forma a las pruebas. Le da forma a las pruebas, porque el juez ha visto un sinnúmero de testigos, de pruebas materiales, documentales, que se han presentado durante el juicio, en el proceso completo. Y sin embargo, ahí el discurso, como dices tú, le da esa consistencia a esas pruebas, en las que uno le deja claro al juez que esa promesa que nosotros hicimos al hacer el alegato de apertura quedó totalmente cumplida. Es la consecuencia, definitivamente, de nuestra teoría del caso. Pues ya terminamos. La consecuencia. Ya cumplimos, entonces tenemos todo. Cumplimos con el objetivo. Por lo que, partiendo ya de ese segundo curso de litigación, yo creo que cada uno de ellos, cada uno de ustedes, van a salir máquinas litigantes, o defensoras litigantes, o máquinas defensoras. ¿Cómo le podemos denominar? Máquinas defensoras. Yo creo que no lo va a aguantar nadie. A ese equipo que está ahí, nadie lo va a aguantar cuando salgan a la calle a litigar. Y yo espero, y esa va a ser la satisfacción nuestra, que cuando cada uno de ustedes estén en un tribunal, nosotros podamos decir, esos son pupilos nuestros. Así será, con mucho orgullo. Esos son nuestros pupilos. Y cuando vengan premios por la eficiencia, eficacia y experto como abogado litigante, entonces se lo arrebaten ellos, la nueva generación de defensores públicos. Eso es lo que aspiramos. Bueno, Valentín, ya se nos acaba el tiempo de este video que estamos grabando y de las informaciones que tenemos que traerles a todos ustedes. Ya saben que comenzamos en este curso de técnicas de litigación y vamos a estar con ustedes, Rodolfo Valentín y Marcia Soledad, acompañados de la licenciada Laura Rodríguez. Muchas gracias.